Un hombre una vez corrió hacia las balas, ahora rueda a través del silencio. Paralizado en el cumplimiento del deber, el oficial Troy Banner pensó que su historia había terminado hasta que una sombra salió de entre los árboles. No un fantasma, no una amenaza, sino un héroe olvidado con ojos dorados y cicatrices que el mundo dejó de ver, un perro canino perdido en el tiempo, leal más allá de la razón, montando guardia una vez más. Esta vez para un hombre que el mundo dejó atrás, lo que sucedió. Después restaurará tu fe en la lealtad, en la sanación y en las segundas oportunidades. Antes de comenzar, presiona ese botón de me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones porque algunas historias son demasiado poderosas para perderse. El pueblo de Cedar Run era apenas un punto en el mapa, acurrucado entre los brazos musgosos del monte Jefferson y la extensión interminable de bosques de pinos. Era finales de mayo, y la primavera aún se aferraba al frío del invierno. El viento olía a corteza húmeda y a la dulzura terrosa del suelo que se descongelaba. La niebla matutina flotaba como un recuerdo que se negaba a disiparse, enroscándose baja sobre el camino de grava que llevaba a la vieja cabaña Banner. El tiempo se movía más lento aquí, y para Troy Banner, eso era exactamente lo que necesitaba. El SUV emitido por la policía retumbó hasta detenerse frente a la cabaña. Sus neumáticos crujiendo sobre agujas de pino y grava, Troy permaneció inmóvil en el asiento del pasajero. Mirando a través del parabrisas la estructura adelante, madera desgastada por el clima, un porche inclinado, la puerta mosquitera que siempre chirriaba, no había cambiado. Troy Banner, de 32 años. Era una vez el tipo de hombre que se movía como un resorte cargado, alto, de hombros anchos, con un marco de soldado moldeado por años en patrulla, luego en narcóticos. Su mandíbula cuadrada ahora estaba medio ensombrecida por una semana de barba incipiente, su cabello oscuro cortado al ras había encanecido ligeramente en las sienes, no por la edad, sino por las noches que no terminan cuando sale el sol. Ahora que la primavera se había desenrollado, él se sentaba en una silla de ruedas negra mate, pierna entablillada y sujeta, su pie derecho aún hinchado de la última cirugía, una redada que salió mal, una explosión en un laboratorio de metanfetaminas, hueso y silencio y sangre. Abrió la puerta del auto lentamente, su cuerpo ya no corriendo hacia nada, con movimiento practicado, se balanceó hacia afuera, se bajó y rodó por el camino de piedra agrietado hasta el porche. No había comité de bienvenida, no había banderas ondeando en la brisa, solo viento, vino y el suspiro crujiente de la madera vieja. Adentro, el aire era rancio, polvo y cedro. Rodó a través del pasillo de entrada donde fotos descoloridas de viajes de pesca y sonrisas de acción de gracias forraban las paredes. El tío Re había muerto 6 meses atrás por una condición cardíaca. Solo en esta misma cabaña, Troy nunca llegó al funeral. La culpa picaba más que la fractura jamás lo había hecho. Una voz llamó desde la habitación trasera. «Llegaste». Emily Bennett salió de la cocina, secándose las manos en un trapo de té descolorido. Ella tenía 27 años. Menuda y fibrosa con pecas besadas por el sol a lo largo de la nariz y ondas de cabello rubio oscuro recogidas en una coleta suelta. Sus ojos avellana llevaban una suavidad que provenía de años escuchando a animales que nadie más entendía. Emily era una comportamentalista animal certificada y entrenadora de respuesta a traumas para mascotas de terapia. Siempre había estado más a gusto con él pelaje que con las personas, pero la sonrisa que le dio a su primo era real. Aunque cansada, cruzó la habitación y se agachó ligeramente para encontrarse con él, a la altura de los ojos. «Pareces como si hubieras peleado con la montaña y perdido». Troy dio una media sonrisa. «Deberías ver a la montaña». El momento pasó en silencio. Ella se puso de pie y guió su silla de ruedas hacia la sala de estar. El interior de la cabaña había sido limpiado, pero el toque de Emily estaba en todas partes: pilares de mantas dobladas, frascos de hierbas secas en la encimera y libros de psicología con las esquinas dobladas junto al sillón. «¿Sigues durmiendo en el sofá?», preguntó él, asintiendo hacia el montón de mantas. Emily se encogió de hombros. «La cama se siente demasiado vacía sin Belly». Su voz se quebró al final. Belly había sido su mezcla de labrador retriever, de 6 años, gentil como una nube, y diagnosticado con una forma agresiva de cáncer óseo el otoño pasado. Lo había sacrificado un mes atrás.
La pérdida aún acechaba en las esquinas de sus ojos donde solía vivir la esperanza. Troy no insistió, solo asintió y rodó hacia adelante, dejando que el silencio llenara las grietas. Él entendía el lenguaje de la pérdida. Más tarde ese día, el sol se arrastró por encima de los pinos. Perezoso y dorado, Emily preparó té, lo sirvió en tazas desparejadas, hablaron de nada, eso era más fácil que hablar de por qué él ahora vivía en una silla, o por qué ella aún lloraba en sueños. Afuera, el viento se movía a través del bosque como un susurro. Al atardecer, una ligera niebla se había asentado a lo largo de la línea de árboles. Troy se rodó a sí mismo hasta el porche y se sentó allí durante horas. Mirando hacia el bosque, no había sonidos de tráfico, no había despacho crepitando en su oído, solo él y el dolor en su pierna y un picor creciente en su estómago que no podía explicar. Fue entonces, en ese pesado silencio del crepúsculo, que lo sintió, ser observado. Giró la cabeza lentamente, escaneando el borde de los árboles. Nada se movía, no había ciervos, no había carillón de viento, crujido de ramas, pero la sensación se sentó profunda, como una presencia justo más allá del velo. No lo asustó, de hecho. Por primera vez en meses, lo hizo sentir despierto, de vuelta adentro. Emily encendió una fogata, comieron estofado recalentado y compartieron historias sobre el tío Re, su risa, su sombrero de pesca, sus ridículas canciones de banjo. Luego la conversación se desvaneció, y la cabaña cayó en el tipo de silencio que solo se encuentra lejos de las ciudades. Esa noche, Troy yació despierto mucho después de que la respiración suave de Emily se asentara en ritmo por el pasillo. Miró al techo y escuchó el crujido de los árboles en el viento. Su mano descansaba sobre su pierna. Entablillada, aún podía sentir la explosión a veces en sus sueños, el calor, el destello, el vacío, pero esta noche, algo más llenaba ese espacio, no un recuerdo, no una pesadilla, algo observando. Esperando allá afuera en los pinos, la mañana se asentó suavemente sobre Cedar Run, envolviendo los árboles en cintas de niebla pálida y convirtiendo el cielo en una plata apagada. El aire olía a agujas de pino y musgo húmedo, fresco como si algo nuevo acabara de comenzar. Desde el porche de la vieja cabaña Banner, el bosque parecía interminable, como si pudiera extenderse hacia otro mundo enteramente. Los pájaros se llamaban unos a otros a la distancia, sus cantos delgados y cautelosos en la fría alborada. Troy Bennett se sentó en su silla de ruedas bajo el toldo del porche, cuaderno de bocetos abierto sobre su regazo. Sus manos se movían con cuidado, grabando las formas de árboles, troncos ensombrecidos y ramas en capas. No dibujaba la cabaña ni el porche, ni las hierbas de Emily colgando a secar cerca de la ventana de la cocina. Dibujaba el bosque, específicamente el lugar donde la niebla crecía más espesa cerca de la línea de árboles, donde algo había agitado la noche anterior. Justo más allá de su visión, su lápiz se detuvo. Allí estaba de nuevo, justo dentro del borde de la niebla, no a 30 yardas del porche, una forma, una figura grande, silenciosa, quieta y alerta. Troy entrecerró los ojos. La forma de la criatura estaba borrosa por la niebla y la distancia, pero inconfundible. Un pastor alemán, masivo con pelaje denso negro y canela, su postura regia pero cautelosa. Sus orejas se erguían erectas, y lo más inquietante de todo, sus ojos dorados estaban fijos directamente en él. Troy no se movió, el perro tampoco. Se observaron mutuamente, dos sobrevivientes tratando de leer algo no dicho. Entonces, sin advertencia, el animal dio un paso atrás hacia la niebla y desapareció. Troy soltó un aliento lento, no miedo, no alivio, algo más extraño. Familiaridad. Miró hacia la página, su lápiz había presionado demasiado fuerte y había rasgado el papel. Volteó a una hoja limpia y comenzó de nuevo, esta vez, no con árboles, sino con el perro, los ojos especialmente. No podía capturar del todo su tristeza conocedora. No le dijo a Emily, adentro de la cabaña. Emily Bennett se movía con propósito silencioso, llevaba una de sus camisas de franela oversized arremangadas en las mangas, y sus jeans estaban salpicados de pintura seca y trozos de pelaje. Era el tipo de persona que nunca se sentaba quieta por mucho tiempo. La muerte de su perro, Belly, había atenuado su chispa, pero no su curiosidad. Estaba en proceso de hervir manzanilla cuando notó algo extraño. Tirada sobre el respaldo de una silla del porche estaba la chaqueta de Troy,
la de lona que usaba todas las mañanas. Emily se extendió para colgarla, pero se detuvo, pasó sus dedos a lo largo del hombro y frunció el ceño. Aferradas a la tela había varios pelos de perro gruesos, largos, negros y canela. El pelaje de Belly había sido blanco y dorado. Sus cejas se juntaron, salió al porche, mirando hacia los árboles. Nada más que niebla. Cuando Troy entró más tarde, ella no lo mencionó de inmediato. En cambio, estudió su rostro. Parecía más agudo, más enfocado. Algo había cambiado en él. «Estuviste afuera temprano», dijo ella casualmente. «No pude dormir», respondió él, sin mirarla a los ojos. «Dibujar ayuda», ella dejó la tetera. «¿Viste algo allá afuera?» «Árboles», murmuró él. «Pájaros y tal vez un perro grande». Los dedos de Troy se tensaron. «No, solo lo usual». Emily no insistió, pero tampoco le creyó. Más tarde esa tarde, abrió un viejo baúl de almacenamiento en la habitación trasera, el que solía pertenecer a su tío rebuscó entre mantas, equipo de pesca con mosca, radios antiguas. En la esquina había una cámara de sendero, polvorienta pero intacta. Emily la cepilló y sonrió para sí misma. Mientras tanto, Troy había regresado al porche. El bosque se había vuelto silencioso de nuevo, pero el recuerdo de esos ojos dorados perduraba en su mente. No lo estaba imaginando, estaba seguro ahora. La forma en que el perro se movía, la forma en que no ladraba, no se inmutaba, no era solo un animal salvaje, estaba entrenado, en algún lugar profundo en sus huesos. El policía en él se agitó, de vuelta adentro. Emily estaba jugueteando con las baterías para la cámara, ajustó los ajustes, luego se puso sus botas y la llevó por la puerta trasera. Encontró un árbol al borde del claro, a mitad de camino entre el porche y el bosque, y lo montó a la altura del pecho. Su sensor de movimiento aún funcionaba. «Veamos qué estás escondiendo», susurró. Esa noche, la niebla regresó más espesa que antes, enroscándose a través del bosque como aliento de una boca invisible. Troy se sentó adentro ahora, dibujando a la luz del fuego. Seguía mirando por la ventana. Emily le trajo té y se sentó frente a él. «Sabes», dijo ella lentamente, «cuando los perros pierden a sus manejadores, a veces siguen buscándolos durante días, incluso años». Troy levantó la vista, cauteloso. «¿A qué te refieres?» «Nada», sorbió ella, solo pensando en voz alta, pero lo estaba observando, y en ese momento, supo que él había visto algo, solo no estaba listo para admitirlo aún. Y así, mientras la noche se asentaba, y el viento presionaba contra las ventanas como un susurro, ninguno de los dos habló de nuevo del perro, o de la presencia que lo había observado desde el bosque, pero ambos lo sentían. Algo estaba comenzando. La lluvia susurraba contra las ventanas de la cabaña en un ritmo constante, suave y persistente. Como una nana para el bosque. La tormenta no estaba enojada, solo melancólica, un silencio gris que se empapaba a través del bosque y tiraba de las raíces musgosas. Adentro, el calor de la chimenea peinaba el frío que se asentaba en las tablas del piso. Una tetera silbaba suavemente en la estufa, y en algún lugar en las entrañas de la cabaña, una tabla del piso crujía bajo el peso de nadie. Troy Bennett se sentaba a la mesa del comedor con una taza de café negro enfriándose junto a su codo. Estaba mirando un archivo de Manila doblado frente a él, con las esquinas dobladas, manchado por la edad y el café. No lo había abierto en meses, no desde el día que fue dado de alta. No desde que le dijeron que no caminaría igual de nuevo. Lo abrió ahora con manos temblorosas. Adentro había recortes, mapas y informes descoloridos. Todos de la redada de narcóticos en Meshenrey hace un año y una semana hoy. Ese día había comenzado como cualquier otro. 5 oficiales, un sospechoso, luego una llamada secundaria llegó. Una mujer oyó ladridos cerca del lazo superior del sendero. K9 estaba en otra llamada, así que Troy fue solo. Recordaba la forma en que el bosque se cerraba sobre él, recordaba los ladridos frenéticos. Y luego encontró al perro, un pastor alemán, grande y cubierto de polvo, con ojos ámbar inteligentes y una pata ensangrentada, sin etiquetas, sin chaleco, pero entrenado, claramente entrenado. El perro lo había llevado a un excursionista atrapado bajo una rama caída, un anciano que habría muerto sin ayuda. Troy lo había reportado.
El hombre fue rescatado, pero momentos después la cresta se sacudió, un deslizamiento de tierra rugió cuesta abajo como trueno. Cuando el polvo se aclaró, el perro se había ido, desvanecido. Nunca olvidó esos ojos. Ahora, mientras miraba por la ventana empañada por la lluvia, se preguntó, ¿era el perro afuera el mismo? La misma mirada inteligente sin palabras, el mismo pelaje cubierto de ceniza. No creía en fantasmas, pero creía en la lealtad y los perros. Ellos recordaban, mientras tanto, en el ático. Emily Banner estaba arrodillada en el viejo piso de pino rodeada de cajas de cartón etiquetadas en la caligrafía angular del tío Re. Había comenzado con la intención de encontrar mantas viejas, pero terminó desenterrando una vida. Ray Banner había vivido solo por casi 20 años después de retirarse del servicio de vida silvestre. Era un hombre de silencio y wilderness, un cuidador de senderos y cosas que la mayoría de la gente olvidaba. Abrió uno de sus diarios de campo encuadernados en cuero, el tipo que siempre llevaba durante las patrullas. Las páginas estaban llenas de bocetos, huellas, notas de clima, y luego a mitad de camino una línea captó su atención. Lo vi de nuevo hoy. Mismo tiempo, mismo lugar, negro y canela, observando, no cazando, esperando, como si supiera algo que yo no, como si no estuviera terminado aún. Emily volteó la página. Creo que recuerda al perro. Aún regresa. Solo observando desde los árboles, nunca cerca, pero nunca ido. Ese tipo de lealtad es rara. Me pregunto si está esperando a alguien o algo. Sintió un escalofrío mientras las palabras se empapaban. Esto no era reciente, la entrada estaba fechada hace 4 años. Podría ser realmente el mismo perro. Más tarde, Emily bajó las escaleras sosteniendo el diario como una reliquia. Troy levantó la vista de su papeleo, pero no dijo nada. Ella colocó el diario sobre la mesa. El tío Ra también lo vio, años atrás. Troy escaneó la página, sus cejas apretándose. ¿Crees que es el mismo perro?, preguntó ella gentilmente. No lo sé, dijo él, voz quieta. Encontré un perro como este una vez durante Mission Ridge. Me ayudó a salvar a un hombre. Luego desapareció en un deslizamiento de tierra. Emily se sentó frente a él. Nunca lo mencionaste. No pensé que importara. Pensé que murió ese día. ¿Pero y si no? Los dedos de Troy tamborilearon la mesa en un ritmo lento. Podía sentir la tormenta presionando contra las ventanas. No llevaba chaleco, pero actuaba como un canino. Enfocado, silencioso, sin miedo. Emily asintió lentamente. A veces los perros se pierden durante el deber. Sucede, y no siempre se encuentran. Un silencio se asentó entre ellos, espeso con cosas no dichas. Troy lo rompió con una media sonrisa. Si es él, ¿por qué ahora? ¿Por qué aquí? La voz de Emily se suavizó. Tal vez te reconoció. Tal vez él es el que te encontró. Troy sacudió la cabeza, pero no era incredulidad, era el tirón aterrador de la posibilidad. La lluvia afuera se suavizó en una niebla, velando los pinos en plata translúcida. Troy rodó hacia la ventana y miró hacia el bosque. No había sombras entre los árboles, pero la sentía observando. Esa noche, Emily guardó el diario en su mesita de noche. Antes de que el sueño la reclamara, susurró en la oscuridad, si estás allá afuera, gracias. Troy en la sala de estar acercó su cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar de memoria de nuevo, no de la vista esta vez, de la sensación. Dibujó el rostro del perro, el pelaje, la inclinación inteligente de la cabeza, y finalmente los ojos, ámbar, conocedores, embrujados. Miró la imagen mucho después de que estuviera terminada. No necesitaba prueba, sabía, la niebla no se había levantado desde la mañana. Colgaba como aliento retenido demasiado tiempo, enroscándose alrededor de los troncos de pino y convirtiendo cada sombra en algo casi humano. El arroyo detrás de la cabaña murmuraba suavemente mientras serpenteaba a través de musgo y piedra, sus aguas hinchadas por el deshielo de primavera. El sol era una idea detrás de las nubes, proyectando no luz, pero provocando calidez justo lo suficiente para hacerte olvidar que aún hacía frío. Troy Banner se sentó en silencio a la base de la rampa que llevaba del porche trasero al borde del bosque. Se había rodado hasta allí sin decirle a Emily.
escabulléndose mientras ella estaba en una larga llamada telefónica con una clienta, una mujer en Colorado, buscando ayuda para un perro de servicio traumatizado. Troy sabía que ella no notaría que se había ido por al menos media hora. El suelo estaba húmedo pero firme, agujas de pino suaves amortiguando el crujido silencioso de sus ruedas. Se detuvo donde los árboles comenzaban en el umbral mismo de la wilderness, justo cerca del pequeño sendero que llevaba al arroyo. No llamó, no silbó, simplemente esperó, y entonces sucedió. Como un fantasma, la figura emergió de la niebla, un pastor alemán, imponente y regio, con un abrigo moteado en negro y canela, húmedo por la niebla y rayado con el gris pálido de la edad. Sus ojos eran ámbar, circundados de oro, y no parpadearon mientras se clavaban en Troy. El perro se paró inmóvil, lo suficientemente cerca para ver la humedad en su nariz, pero lo suficientemente lejos para desvanecerse en 2 pasos si lo elegía. No gruñó, no movió la cola, solo se paró. Como si estuviera estudiando a Troy a su vez, Troy extendió lentamente su mano, palma abierta y quieta, un gesto que recordaba de viejos seminarios de entrenamiento canino, una ofrenda de paz. Su mano no tembló, aunque su aliento se atoró en el pecho. El perro dio un paso adelante, una pata, luego la otra, crujiendo suavemente sobre las hojas húmedas. Se movió no como un animal en miedo, sino como un soldado en reconocimiento, medido, preciso, y luego se detuvo de nuevo, justo fuera de alcance. Troy susurró, eres tú, ¿verdad? El pastor inclinó ligeramente la cabeza, sus orejas se erigieron, pero no se alejó. Un extraño calor llenó el pecho de Troy, no alivio, no alegría, sino algo más viejo, algo arraigado en supervivencia compartida. Por un largo momento, ninguno se movió. Entonces, sin advertencia, el perro se dio la vuelta y desapareció en los árboles una vez más. Esa noche, Emily se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala de estar, laptop abierta y una manta envuelta alrededor de sus hombros. Estaba revisando la grabación del sensor de movimiento de la cámara de sendero que había instalado el día anterior. Le había tomado casi 2 horas sacar los archivos de la vieja tarjeta SD. El lector de su laptop seguía parpadeando, y tuvo que usar un adaptador USB de respaldo de su kit de campo. La pantalla cobró vida con visión nocturna granulosa. Ciervos pasaron a las 2:11 de la mañana. Un conejo se lanzó alrededor de las 3:08. Luego, a las 3:41 de la mañana, algo más, se enderezó. La cámara había capturado una sombra, no solo cualquier sombra, sino inconfundiblemente grande canina, y no solo se movía a través del marco, estaba parada quieta junto a una forma que hizo que su aliento se detuviera. La silla de ruedas de Troy, el perro estaba parado a solo pulgadas de ella como si la estuviera custodiando. Su cabeza se giró hacia el bosque, luego hacia la cámara, ojos brillando débilmente en la luz de visión nocturna. No se movió, simplemente se quedó allí, quieto y como un centinela, antes de desvanecerse fuera de la pantalla a las 3:49. Emily rebobinó, lo reprodujo de nuevo, pausó en el marco más claro, hizo zoom. El pastor era masivo, de pelaje grueso y poderoso, con hocico ligeramente gris y un corte en su oreja derecha, pero lo que captó su atención más que los detalles físicos era la postura. No era una postura de callejero, era la de un guardián. Troy llamó en voz baja, pero no hubo respuesta. Él estaba dormido en el estudio, brazos cruzados sobre su regazo, cabeza inclinada a un lado. El cuaderno de boceto se había deslizado al piso, mostrando una página donde había dibujado los mismos ojos una y otra vez, la misma cabeza inclinada, el mismo anillo dorado. No lo despertó. En cambio, guardó la imagen estática del video en su teléfono. Agregó una nota suave junto a ella. Lo está observando como si recordara. A la mañana siguiente, Emily se dirigió al sitio de alimentación que había establecido cerca del sendero, esparciendo trozos de carne seca y croquetas. No era cebo, más bien una ofrenda. Si el perro regresaba, quería que tuviera algo más que niebla para saludarlo. Más tarde, cuando regresó al porche, encontró a Troy sentado en el mismo lugar que el día anterior. Él levantó la vista hacia ella, ojos cansados pero calmados. Lo vi, dijo simplemente. Lo sé, respondió ella, y extendió su teléfono. Yo también. El aire estaba más seco hoy,
aunque aún se adhería a la piel con esa pesadez de primavera temprana, como si el bosque mismo no hubiera decidido del todo si dejar ir al invierno. La luz se filtraba a través del dosel de pinos arriba, moteada y dorada. La niebla matutina finalmente se había levantado, revelando el verde crudo del piso del bosque. Por una vez, los bosques detrás de la cabaña Banner no parecían tan embrujados, solo quietos. Troy rodó por el sendero cerca del arroyo, un camino estrecho, suavizado con agujas de pino y desgastado por años de uso. Sus ruedas chocaban suavemente sobre raíces y piedras, pero no le importaba. Había regresado al lugar donde había visto al pastor la última vez. Habían pasado 3 días desde ese encuentro silencioso, y cada día desde entonces había vuelto a este lugar, no esperando, solo esperando. Hoy algo era diferente. Un parche de suelo removido captó su atención justo fuera del sendero cerca de un grupo grueso de raíces. La tierra había sido removida recientemente, suave, oscura, aún húmeda, como si algo hubiera sido enterrado y luego desenterrado de nuevo. Curioso, Troy maniobró más cerca y se extendió con cuidado. Con dedos callosos por años de agarrar esposas y volantes, cavó a través de la tierra. Su mano golpeó algo duro, frío, lo cepilló lentamente. Era un collar de metal, viejo, ennegrecido, pero aún intacto. Atornillada a él había una placa de latón, desgastada por el clima, pero legible: K9, Ghost, Unidad 47, Condado de Jackson, C. Congeló, el nombre lo golpeó como un jolt a la espina dorsal. Ghost tenía un número, una unidad, un condado, todo oficial, todo real. Esto no era solo un callejero, esto era un perro de trabajo, por una vez lo fue. Y no solo cualquier perro, el mismo del deslizamiento de Mission Ridge. Nunca había sabido el nombre entonces, pero ahora el recuerdo encajó en su lugar: los ojos inteligentes, el comportamiento silencioso, la disciplina. El perro no se había desvanecido en la montaña ese día, había sobrevivido, y de alguna manera había terminado aquí. Troy giró el collar en sus manos, la placa de nombre brillando en la luz suave. El metal estaba agrietado ligeramente en un lado, y el cuero debajo se había endurecido con la edad, pero era inconfundible. Tomó un respiro profundo, luego miró hacia los árboles. Ghost, dijo en voz alta. Así que ese es tu nombre. Como si en respuesta, un crujido se agitó en el matorral, pero nada emergió. De vuelta en la cabaña, Emily estaba sentada a la mesa de la cocina, su laptop abierta y una taza humeante de té de hierbas intacta a su lado. Llevaba su atuendo usual de trabajo desde la cabaña: jeans gastados, calcetines gruesos y una sudadera marrón suave que una vez perteneció a su padre. Sus gafas se deslizaban por su nariz mientras escribía. A través de la pantalla estaba el rostro de Marcus Glenn, su amigo de toda la vida, y un periodista experimentado para un periódico regional de Medford. Marcus estaba en sus últimos 30, afroamericano, con cabeza rapada, voz suave y ojos agudos que no perdían nada. Tenía la rara combinación de cinismo y calidez, alguien que había visto demasiado pero aún elegía creer en algo. Marcus, necesito un favor, había dicho Emily 15 minutos antes. Algo sobre una unidad K9, Condado de Jackson, Unidad 47. El nombre del perro era Ghost. Marcus parpadeó, se recostó en su oficina en casa desordenada. Detrás de él había estantes de libros, pilas de papeles y una guitarra que no había sido tocada en años. Ghost. Repitió. Ese es un nombre que no he oído en mucho tiempo. Emily se inclinó hacia adelante. ¿Lo conoces? Marcus asintió lentamente. Cubrí una historia de rescate años atrás. Tormenta de nieve, deslizamiento de tierra arriba cerca de Mission Ridge hace 6 años, tal vez más. 3 excursionistas atrapados después de una repentina ventisca. 2 manejadores K9 entraron. Uno de ellos no salió. El otro apenas salió. Pero el perro, Ghost, se desvaneció. Todos asumieron que estaba enterrado bajo la nieve. La garganta de Emily se apretó. No lo estaba. Marcus levantó una ceja. ¿Me estás diciendo que Ghost aún está vivo? Está aquí, dijo ella suavemente. Ha estado viviendo en el bosque, observando a Troy,
protegiéndolo. Marcus se frotó la mandíbula. Eso es increíble. No, corrigió ella. Esa es lealtad. Marcus prometió excavar en los archivos y enviarle todo lo que pudiera encontrar. Antes de colgar, agregó, si ese realmente es Ghost, entonces tu primo está sentado junto a una leyenda. Ese perro no solo ayudó a salvar a 3 excursionistas. Fue de ida y vuelta a través de la nieve solo, encontró a cada uno de ellos, guió a los equipos de búsqueda adentro. No era solo un rastreador. Tomaba decisiones estratégicas. Ese tipo de inteligencia no se enseña, se vive. Emily cerró su laptop y se sentó en silencio atónito, para cuando Troy regresó, con tierra manchada en sus mangas y el collar aferrado fuertemente en su mano, ella ya sabía lo que iba a decir. Dejó caer el collar suavemente sobre la mesa. Encontré esto enterrado junto al arroyo, dijo. Es el suyo. Emily se extendió por él y lo volteó con cuidado, sus dedos trazaron la grabación como si fuera un artefacto sagrado, sus ojos se llenaron de lágrimas, no solo con reconocimiento, sino con reverencia. No es solo un fantasma, susurró ella. Es un sobreviviente. Se sentaron juntos en silencio por mucho tiempo, el collar entre ellos como un hilo atando pasado y presente, pérdida y reencuentro, a la distancia, el bosque permaneció quieto, pero ambos sabían ahora que no estaban solos. La tormenta llegó sin advertencia, a principios de la noche, las nubes se habían vuelto gruesas y magulladas, arrastrándose sobre el cielo de Oregón como un viejo recuerdo regresando no deseado. Los pinos se balanceaban con creciente inquietud, sus ramas crujiendo unas contra otras como si susurraran alguna advertencia antigua, el trueno retumbaba a la distancia, y el olor a ozono se adhería al viento, agudo y metálico. Adentro de la cabaña, Emily se movía a través de la sala de estar, encendiendo el último de los faroles. La electricidad había parpadeado 2 veces ya, miró su teléfono, sin servicio, sus ojos se dirigieron hacia la ventana, pero el bosque afuera se había convertido en un borrón de siluetas balanceantes. Troy llamó, pero la única respuesta fue el sonido del viento golpeando contra las paredes. Su silla de ruedas se había ido de la habitación delantera, el pánico le pinchó la nuca. Afuera, la tormenta desató su furia. La lluvia caía en sábanas, pesada y inclinada, impulsada de lado por ráfagas aullantes. El relámpago agrietó el cielo como un hueso fracturado, iluminando el bosque en destellos. La cabaña gemía con cada ráfaga de viento. Troy Bennett nunca había sido un hombre que temiera el clima. En sus días en la fuerza, había corrido por techos helados, vadear a aguas de inundación, e incluso se había parado entre una advertencia de tornado y una orden de evacuación. Pero ahora, con varillas de acero en su fémur y su movilidad envuelta en ruedas, la tormenta se sentía diferente, más grande, más pesada. Había salido antes de que comenzara la lluvia. Rodándose por el camino detrás de la cabaña hacia el arroyo, quería verificar el sendero para ver si el suelo cerca del lugar de entierro donde había encontrado el collar de Ghost resistía, pero el momento en que alcanzó la cresta sobre el agua, el primer crack de trueno rodó sobre el valle, dudó, luego la tierra se movió. La rueda izquierda se atoró en un parche de barro resbaladizo que no había estado allí 2 días atrás. Su silla se inclinó de repente, violentamente, las manos de Troy se arañaron en los brazos por balance, pero la lluvia ya había hecho los aros resbaladizos. La silla se dobló de lado, su peso se desplazó con ella, su hombro golpeó el borde de una roca musgosa y jadeó mientras el frío entraba corriendo, deslizó pulgadas más cerca del drap, una pendiente pronunciada que daba al arroyo hinchado abajo, raíces sobresalían como dedos agarradores, pero no podía alcanzarlas. Su pierna, entablillada e inútil, colgaba en un ángulo incómodo, anclándolo donde la pendiente se empinaba. Estaba a mitad de camino sobre, el viento gritaba arriba de él, y entonces, sin advertencia, hubo calidez, un peso, un cuerpo. Ghost, el pastor se lanzó desde el matorral con gracia aterradora, plantando sus patas delanteras en el suelo a pulgadas de la cabeza de Troy. Su pecho presionó contra el hombro de Troy, anclándolo. El perro no ladró, no gruñó. Simplemente se inclinó, firme, silencioso, una pared de músculo y aliento. El aliento de Troy salió entrecortado. Tranquilo,
Tranquilo, chico. Ghost bajó la cabeza junto al cuello de Troy, usando el apalancamiento de su cuerpo para contrarrestar el peso deslizante. Sus patas se clavaron en la tierra, sus patas traseras temblaron con tensión, pero no se movió. Lo estaba anclando justo como antes, justo como ese día en la nieve hace 6 años. A través de la lluvia, los ojos de Troy ardieron. ¿Recuerdas? De vuelta en la cabaña, Amelie ya se había puesto su abrigo y botas, corrió hacia la tormenta, linterna en mano, llamando el nombre de Troy una y otra vez. Su pecho se apretaba con cada grito sin respuesta. El bosque ahora se veía monstruoso, cada árbol doblándose como una cuerda de arco, ramas rasgando a través del camino. Resbaló 2 veces, una vez raspando su rodilla en una piedra, pero no aminoró. Su cabello empapado y enredado azotaba su rostro, y entonces a través del diluvio los vio. 2 formas. Al borde de la pendiente, la silla de ruedas yacía inclinada de lado, ruedas girando inútilmente en el barro. Troy estaba medio sumergido en tierra resbaladiza, pero no solo. Ghost estaba sobre él, cuerpo rígido, músculos bloqueados en resistencia, sosteniendo el peso del hombre con el poder del instinto y la memoria. Amelie tropezó adelante y cayó de rodillas. Troy. Sus ojos se encontraron con los de ella. ¿Estoy bien? Él me está sosteniendo. Sin dudar, ella se arrastró más cerca, envolviendo sus brazos bajo los hombros de Troy, ayudándolo a desplazarse de vuelta del borde. Ghost no se movió hasta que ella dijo suavemente, «Está bien ahora». «Lo tengo». Solo entonces el pastor se apartó. Barro manchaba la chaqueta de Troy y las palmas de Amelie, pero él estaba erguido ahora, medio riendo de adrenalina e incredulidad. Amelie se volvió hacia el perro, estaba empapado, temblando ligeramente, pero su postura era orgullosa, inmóvil. Sus ojos estaban clavados en Troy, no en ella. Ella se movió adelante lentamente, con cautela, y se arrodilló frente a Ghost. Sus dedos temblaron mientras se extendía. Él no se inmutó. Amelie colocó su mano sobre su pecho ancho y húmedo y susurró, «Gracias por regresar». Por primera vez, Ghost parpadeó, luego se sentó, aún enfrentando a Troy, cola curvada alrededor de sus pies como un centinela que había hecho esto antes, que lo haría de nuevo. No hablaron en el camino de regreso. La tormenta continuó arriba, pero debajo de ella, en el silencio entre truenos, algo más profundo pasó entre los tres: reconocimiento, quizás, confianza, tal vez, o algo aún más viejo. Para cuando llegaron a la cabaña, la electricidad había regresado, la chimenea crepitaba de nuevo. Troy se recostó en el sillón mientras Amelie secaba a Ghost con una toalla de baño gastada, trabajando a través de la tierra y las hojas como si estuviera limpiando una reliquia sagrada. Ghost no resistió, yació quieto junto al hogar, cuerpo presionado cerca de las llamas, pecho subiendo y bajando en ritmo lento. Amelie se sentó cerca y no apartó la mirada, tampoco Troy, porque esta noche, por primera vez, la tormenta no había tomado nada. Había dado algo de vuelta. La mañana después de la tormenta llegó con una calma engañosa. La luz del sol perforó a través de velos delgados de niebla, aún aferrándose a los troncos de árboles, proyectando líneas doradas largas a través del suelo musgoso. Los pájaros reanudaron su charla cautelosa, y en algún lugar profundo en el bosque, el agua goteaba rítmicamente de agujas de pino a piedra. Adentro de la cabaña Bennett, el silencio reinaba. El aire aún sostenía el eco del caos de la noche anterior, pero ahora estaba a capas con algo más: reverencia. Ghost yacía sobre una colcha doblada cerca de la chimenea, su marco masivo quieto, salvo por el lento subir y bajar de su aliento. Su pata trasera derecha estaba envuelta en un entablillado cuidadoso soportado por toallas enrolladas y gasa asegurada con una tira rasgada del kit de emergencia de Amelie y un palo de pintura de madera tallado a mano que había roto en 2. La fractura había ocurrido la noche anterior cuando usó su propio cuerpo para detener la silla de ruedas de Troy de deslizarse al barranco. Troy no lo había sabido de inmediato, no hasta que regresaron. Ghost nunca gimió, nunca cojeó, solo se acostó lentamente, como si el agotamiento finalmente lo hubiera alcanzado. Troy se sentaba cerca ahora, mirando al fuego. Una mano descansaba gentilmente sobre la espalda de Ghost, sintiendo el pulso constante de vida debajo del pelaje húmedo.
Amelie regresó de la cocina sosteniendo un termo de caldo caliente y un pequeño plato de pollo desmenuzado. Sus ojos estaban hinchados por falta de sueño, pero sus movimientos eran precisos. Se arrodilló junto a Ghost y colocó el cuenco al alcance. El perro levantó la cabeza, olfateó, y gentilmente tomó un pedazo entre sus dientes, masticó lentamente, metódicamente. «Aún tiene apetito», dijo Amelie suavemente. Troy asintió, su voz sostuvo todo mi peso y no hizo un sonido. Emily revisó el vendaje de nuevo. La hinchazón ha bajado ligeramente. Esa pierna tomó lo peor de tu caída. Fémur tal vez. Necesitamos que lo revise adecuadamente. Ya llamé a la doctora Leland, agregó ella. Limpió su mañana para él. La clínica veterinaria de Cedar Run estaba acurrucada entre la única barbería del pueblo y un viejo garaje de mecánico. Era un edificio blanco bajo con postigos verdes y un letrero tallado a mano que decía Cedar Run Animal Care desde 1982. Adentro las paredes estaban forradas con fotos enmarcadas de mascotas locales, notas de agradecimiento, y un recorte de periódico gastado de una mujer sonriente sosteniendo una camada de cachorros rescatados durante una inundación en el 99. Esa mujer era la doctora Helen Leland, ahora en sus primeros 50, con cabello gris acero recogido en un moño bajo y la fuerza práctica de alguien que había entregado terneros en ventiscas y cocido lobos a la luz de linterna. Los encontró en la entrada lateral, Amelie liderando a Ghost con una correa, Troy cerca detrás en su silla de ruedas, observando cada movimiento con intensidad silenciosa. Los ojos de la doctora Leland fueron inmediatamente a la postura de Ghost y el entablillado improvisado. ¿Qué pasó? Salvó mi vida, dijo Troy en voz baja. Ella no pidió detalles. Adentro de la habitación de examen, el piso era cálido y limpio. Ghost se paró tambaleante, permitiéndose ser levantado gentilmente sobre una mesa baja. Amelie mantuvo una mano en su costado todo el tiempo. La doctora Leland trabajó eficientemente, escaneando, palpando, murmurando para sí misma. Luego encendió un dispositivo de mano, lo pasó sobre el hombro de Ghost, y esperó. Beep, se congeló. Troy se inclinó hacia adelante. ¿Encontraste algo? Ella asintió. Microchip. Aún funcional. Un segundo después, el ID del chip destelló en la pantalla. K9, Ghost Unidad 47, Condado de Jackson, búsqueda y rescate, manejador, fallecido, estado, retirado, presunto perdido. La doctora Leland exhaló bruscamente. Bueno, eso responde eso. La voz de Troy bajó. Realmente es él. La mano de Amelie se detuvo sobre el pelaje de Ghost. Después de todos estos años, nunca estuvo perdido, solo esperando. La doctora Leland tocó gentilmente la pata lesionada de nuevo. Tiene una fractura de fémur de eje medio. Limpia, pero dolorosa. Puedo entablillarla adecuadamente y recetar analgésicos, pero necesitará 6 a 8 semanas de descanso. Sin escaleras, sin correr, sin custodiar acantilados. Le dio a Troy una mirada punzante. Entendido, dijo él, luego colocó gentilmente su mano sobre la cabeza de Ghost. Nos cuidaremos de ti ahora. Para cuando regresaron a la cabaña, el pueblo ya lo sabía. El artículo de Marcus Glenn había salido en vivo en el sitio web del Cedar Run Sentinel bajo el título El Guardián en los Pinos, K9 Ghost Bath. La pieza incluía una breve historia del último rescate conocido de Ghost 6 años antes, una cita de la doctora Leland y una foto de Ghost descansando junto a la silla de ruedas de Troy, pata envuelta pero postura alerta. Esa noche, mientras el sol se hundía detrás de la cresta, el primer auto se detuvo afuera de la cabaña, luego otro, y otro. La gente salió en parejas, en silencio. Un hombre, Clef Harman, llevaba un abrigo marrón grueso y un gorro tejido. Caminaba con un bastón, su cojera pronunciada, se acercó lentamente, sosteniendo una vela de vidrio en ambas manos. Fui uno de los excursionistas, dijo, ojos brillando. Me encontró en la nieve. No pensé que lo vería de nuevo. Se arrodilló junto a Ghost, quien levantó la cabeza lo suficiente para encontrar su mirada. Gracias, susurró Cliff.
Fuiste la razón por la que regresé a casa. Colocó la vela en la barandilla del porche y encendió la mecha, parpadeó en la brisa. Al anochecer, 8 velas forraban el porche, algunas en frascos de Mason, algunas en vasos simples, cada una dejada por alguien que había oído la historia o vivido una parte de ella. Una vigilia silenciosa, no para duelo, sino para gratitud. Adentro, Troy se sentaba junto a la ventana, Ghost descansando a su lado. La pata del perro estaba elevada sobre una manta, no se movía mucho, pero sus ojos estaban abiertos, observando cada destello de luz a través del vidrio. Emily estaba detrás de ellos, brazos cruzados sobre el pecho. Abrumada, Troy miró hacia abajo y susurró: «Nunca dejaste de ser un protector». E incluso herido, incluso quieto, la cola de Ghost dio un golpe suave, constante. Los pinos susurraban una canción diferente ahora, menos de duelo, más de movimiento. Un año había pasado desde la tormenta, desde que Ghost había usado su cuerpo envejecido para escudar a Troy de una caída mortal. El bosque alrededor de la cabaña Banner había pasado por sus estaciones, el deshielo de primavera, el centelleo de verano, el fuego de otoño, y ahora una vez más vestía su manto de nieve suave y silencio. Pero la cabaña misma había cambiado, ya no era solo un lugar de refugio, estaba viva con nuevas voces, huellas frescas y el ritmo constante de propósito. Un letrero de madera modesto ahora colgaba sobre el porche, tallado en letras audaces pero cuidadosas. Pinos guardianes, un santuario para K9 retirados. Troy Bennett se sentaba en una silla bajo ese letrero, cuaderno de bocetos equilibrado en su regazo, observando la luz de la tarde tardía inclinarse a través del patio de entrenamiento que habían tallado del claro detrás de la cabaña. Su cabello estaba un poco más largo ahora, su barba recortada cerca, y aunque sus piernas aún dolían en clima frío, se movía con facilidad practicada en su silla de ruedas mejorada, arillos de titanio, pivotes suaves, fuerza silenciosa. A su lado, Ghost yacía, acurrucado en su lugar usual en el porche, cabeza descansando sobre sus patas delanteras extendidas. Su pelaje se había vuelto más gris, y la oreja una vez rasgada colgaba ligeramente más que antes, pero sus ojos, esos ojos ámbar, aún ardían con fuego silencioso. Su pata trasera, la rota durante la tormenta, nunca había recuperado completamente su fuerza anterior, pero Ghost había aprendido a caminar con un ritmo lento, deliberado. Cuando se movía, era como ver una historia desplegarse en cámara lenta, cada paso un capítulo, cada mirada una página. Troy miró hacia su cuaderno de bocetos. Había dibujado a Ghost de nuevo, como a menudo lo hacía, no como había sido en su prime, sino como era ahora, más viejo, desgastado y magnífico. Había orgullo en esas líneas, no solo en el perro, sino en lo que habían construido juntos. Detrás de ellos, el sonido de risas hacía eco desde el patio de entrenamiento. Un grupo de jóvenes voluntarios, mayormente estudiantes de veterinaria y graduados recientes, estaban trabajando con 3 perros de servicio retirados, un Golden Retriever llamado Roscoe, quien tenía una catarata en un ojo, pero aún olfateaba guantes perdidos con precisión notable. Un labrador negro estoico llamado Nena, anteriormente un perro detector de bombas, y un malinois belga nervioso llamado Dex, quien se inmutaba ante cada sonido fuerte durante su primera semana, pero ahora movía la cola cuando alguien llamaba su nombre. Emily Banner estaba cerca de la línea de la cerca. Portapapeles en mano, cabello trenzado por la espalda y una camisa de franela roja atada alrededor de su cintura, se movía con propósito, pero su sonrisa venía fácil ahora. Se había convertido en el corazón de Pinos Guardianes, equilibrando cuidado clínico con la intuición suave que los animales confiaban. Su duelo pasado no había desaparecido, pero se había suavizado. El collar de su difunto perro Bailey ahora colgaba en un pequeño poste de madera cerca del porche, un memorial silencioso entre piñas y piedras talladas. Ghost levantó ligeramente la cabeza y observó el campo. Su cola golpeó una vez. Aún tenía un rol, menos físico ahora, más simbólico. Los perros más jóvenes seguían su mirada, su postura. Si Ghost se levantaba para verificar a un nuevo voluntario, ellos también lo hacían. Si Ghost yacía quieto y confiaba en alguien, ellos también. Se había convertido en el general silencioso de este improbable pelotón. Uno de los voluntarios, una chica alta y pecosa llamada Hannah, recién
Salida de la escuela de veterinaria, pasó con Dex en una correa, se detuvo en el porche, luciendo ligeramente nerviosa. Hola, Ghost, dijo gentilmente. Buen chico. La cola del pastor golpeó 2 veces contra la madera, se volvió hacia Troy. Hicimos ejercicios de recall hoy. Dex no se escapó ni una vez. Eso es progreso, dijo Troy, sonriendo. ¿Cómo va con su entrenamiento de jaula? Mejor, dijo ella. Aún aúlla por la noche a veces, pero no tanto. Dale tiempo, respondió Troy. No solo necesitan espacio. Necesitan paciencia. Hannah asintió y se alejó, Dex trotando a su lado. Troy se volvió hacia Ghost. Tú hiciste eso, ¿sabes? Ghost no respondió, solo se inclinó un poco más pesado contra la barandilla del porche, como si dijera, siempre lo estaba haciendo. Mientras el crepúsculo se instalaba, el cielo se volvió del color de la plata vieja, los voluntarios se dirigieron adentro para la cena, y Emily sacó 2 tazas de té, una para ella, una para Troy. Se sentaron en los escalones mientras el twilight los envolvía, sorbiendo en silencio. Ghost se asentó entre ellos. No pensé que funcionaría, dijo ella finalmente, voz baja. Troy miró. ¿Este lugar? Ella asintió. Todo. El programa, los perros, tú. Él sonrió. A mí menos que a nadie. Pero funcionó, dijo ella. Tú lo hiciste importante. Troy sacudió la cabeza gentilmente. Lo hicimos importante. Todos nosotros. Él más que nadie. Ghost levantó la cabeza una vez más, ojos escaneando los árboles como si verificara por peligro, incluso ahora. Luego, después de un largo aliento, se recostó y cerró los ojos. Troy miró sobre el patio donde linternas solares iluminaban los caminos y pequeñas perreras forraban la cerca como cabañas propias. Sabes, dijo, cuando aún estaba activo, nos decían que no nos encariñáramos demasiado con nuestros perros. Decían que no eran mascotas, decían que tendríamos que dejarlos ir. Emily no dijo nada, solo se extendió y descansó su mano gentilmente sobre el hombro de Ghost. Troy continuó, voz firme. Estaban equivocados. No dejamos a los nuestros, no a ellos, no a nadie. El viento agitó las ramas arriba, las orejas de Ghost se movieron, y en algún lugar en el espacio silencioso entre pasado y futuro, entre cicatriz y sanación, la cabaña en los pinos se paraba firme, ya no solo un refugio, sino un lugar donde nadie jamás sería dejado atrás. A veces los milagros no vienen con trueno o luces brillantes, a veces vienen en 4 patas, cubiertos de barro y cicatrices. Silenciosos como el viento a través de los pinos, Ghost no era solo un perro, era un guardián enviado. Cuando la esperanza se había desgastado, un protector que nos recordaba que el propósito no desaparece con la edad y la lealtad no muere con el tiempo, en un mundo donde la gente es demasiado a menudo olvidada. Veteranos heridos, animales abandonados, corazones silenciosos, esta historia nos recuerda que nadie está verdaderamente perdido, no en los ojos de Dios, si crees que la lealtad es divina, que algunas almas son colocadas en nuestras vidas no por azar sino por gracia, entonces deja que esta historia te hable a algo más profundo en ti, la fuerza para montar guardia, el coraje para regresar y el amor para proteger incluso cuando duele. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con alguien que necesita esperanza hoy. Deja un comentario abajo y escribe amén. Si crees que nadie debería ser dejado atrás, suscríbete para más historias verdaderas de lealtad, sanación y segundas oportunidades, y que Dios te bendiga a ti y a tu familia con guardianes propios, vistos o invisibles.